Hola, buenas. Había un problema técnico aquí con los audios que tengo en varios sitios. Bueno, bienvenidas. Estamos aquí con Aran desde Bineules, en el que vamos a hablar de recupera tu regla y el control de tus hormonas. Somos Bineules, ¿vale? Que para quien no nos conozca, somos una comunidad de crecimiento de mujeres que buscan una transformación holística, al fin y al cabo. Vinoles, al fin y al cabo, lo vemos como un espacio honesto donde aspiramos a alcanzar la mejor versión de nosotras mismas, con apoyo en el entrenamiento físico, la parte mental, emocional y espiritual. Abordamos varios factores y hablamos de sabiduría femenina, movilidad, alimentación, hábitos, muchísimo más. Nos consideramos una comunidad que queremos simplemente acompañaros y además pues, proporcionamos aparte más de diferentes planes, tanto individuales como en grupo. Y bueno, también aprovecho para anunciar que ya tenemos una nueva web, así que sentiros libres también de visitarlas. La tendremos también linkada a la webinar en el chat en un poquito, por si acaso alguien quiere echar un vistazo después de la llamada. Y nada, voy a darle pie a Aran, que nos va a contar su experiencia que ha tenido a lo largo de los años con nosotras, que como para las que ya llevan tiempo siguiéndonos, eh, empezamos como simplemente ¿no? dando un poco más de servicio a nivel entrenamiento, con apoyo en la parte más alimentación, con una nutricionista con la que hemos colaborado estos años, y Aran ha estado con nosotras desde el principio. Entonces, bueno, nos va a contar un poco su trayectoria desde el principio con nosotras, también sus idas y venidas, que creo que todo el mundo tiene, y luego ese apoyo más hormonal que le ha dado pie a ese control de sus hormonas y como Molly, en este caso, como coach, le ha guiado para ello. Así que nada, Aran, todo tuyo. Vale, ¿qué tal? Lo primero, no, yo no os veo, no os escucho, no sé quién está ahí, ¿vale? Pero esto, o sea, yo os voy a contar cosas, pero me podéis interrumpir cuando queráis. Si tenéis preguntas en medio de la presentación, simplemente hablad, porque no sé si estáis levantando la mano, o sea, yo no puedo veros. Entonces, Si simplemente pues me escribís, interrumpís y ya está. O si si escribís, escribís, vale, chicas, exacto, perfecto. por hacerte un momento de interrupción, Aran. Si escribís en el chat, chicas, lo que podemos hacer es Carmen o yo, vamos a interrumpir a Aran y disparamos Exacto, preguntas. genial. Vale, pues eso, porque tampoco me gustaría que fuera como monólogo, porque igual se os surgen preguntas o lo que sea y, oye, esto puede ser una conversación y ya está, ¿vale? Bueno, yo soy Aran, soy amiga de Vic desde hace muchísimos años y me pidió que viniera aquí un poco a contar mi historia personal, entonces es un poco como me lo he tomado, la verdad, o sea, vengo a contaros literalmente en mi vida y lo que me ha pasado estos últimos años. Como dice Vic, al final mi relación con, pues a raíz de ser amiga de Vic, conocí a Molly y entonces nuestra relación ya lleva siendo desde hace muchos años, antes de que existiera Vic Knowledge, antes de que existiera nada, ¿no? Para haceros un poco de intro, bueno, yo siempre digo que soy experta en innovación y diseño de servicios. Es una cosa que nadie sabe qué leche significa, ni siquiera mi madre sabe a lo que me dedico. Yo normalmente a mi madre le suelo decir que me dedico a diseñar los servicios del futuro, ¿no? Entonces trabajo en una consultora y dependiendo un poco de la empresa para la que trabajo, pues el proyecto es distinto, ¿no? Pero de alguna manera lo que hago es pensar qué tipo de negocio, qué tipo de servicios tienen que dar las empresas en los próximos 10 años aproximadamente, ¿no? Además soy profesora en la universidad, la carrera de diseño y bellas artes y bueno, a nivel personal, pues bueno, también sigo estudiando, estudio historia del arte desde hace unos años por la UNED, me encantan los libros, la música, la cerámica, los animales, es un poco como me defino. Y bueno, y estos últimos 3 años, pues he vivido como una revolución interna a nivel físico, a nivel mental, que hizo que perdiera la regla, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces, me voy a contar un poco con la historia. Spoiler, la he recuperado. Entonces, eso es lo más interesante del proceso que ha pasado y por las fases por las que he ido pasando y cómo me he ido encontrando, que quizás muchas os sentís como reflejadas con cosas que os han podido pasar o que os están pasando. Entonces, bueno, pues igual es interesante que escuchéis que alguien más ha pasado por ahí, ¿no? Y cómo lo ha solventado. Entonces, bueno, esta es la única foto en la que es algo decente que vais a ver en toda la presentación, ¿vale? Todo lo demás es 100% real, de capturas de mi móvil, que me parecía importante también enseñar. Entonces, un poco como lo he estructurado, a ver si se pasa la slide. Ahora, para mí esto ha sido un viaje de 3 años, por decir algo, porque realmente yo considero que he sido un poco en este viaje, pero hasta ahora han sido 3 años, ¿vale? Y, y bueno, han sido, para mí, no sé, de alguna manera es como que tiendo a estructurar los ciclos
en años, ¿no? De alguna manera. Es como el 2000, y luego al final lo recuerdo así, ¿no? En plan, 2017, el año que hice no sé cuántos, 2018, el año que hice no sé mil. Entonces, de alguna manera es como que a mí me sale estructurar esto, aunque no sea exactamente un año, me sale estructurar esto de esta manera, ¿no? Y cuando me pidieron que hiciera este viaje, yo tuve que volver atrás y pensar, vale, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? Y ponerle un poco de título, ¿no? Entonces, todo empieza para mí, realmente empieza en el 2021, cuando a mí me detectan unos fibroadenomas como en marzo en el pecho que me tienen que operar y quitar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llegaba el verano, o sea, para mí el momento, no había un buen momento para que te prende el pecho, nunca lo hay, pero si tenía que ser uno, por favor que fuera después de verano, ¿no? Y además recuerdo que teníamos la boda de Victoria y Adri, entonces fue como cuando haya pasado el verano, cuando haya pasado la boda, ya me opero y la rehabilitación es complicada, tengo que estar un tiempo parada, entonces eran unos buenos meses para operarme a finales de septiembre, ¿no? Para mí empieza ahí realmente, luego me digo, o sea, aunque yo me lo pongo en el 2022, empieza en ese momento, porque esa operación a mí me marca muchísimo, ¿no? Entonces yo digo que el 2022 fue el año en el que yo me enfadé con mi cuerpo y mi cuerpo se enfadó conmigo, o sea, fue un enfado mutuo 100%, que empieza en este momento en el que a mí me tienen que operar del pecho, tomo la decisión de operarme. Y entonces lo que ocurre es que por recomendación médica a mí me tienen que quitar bastante masa y me recomiendan ponerme implantes, ¿vale? En plan para cubrir un poco, porque no sé si alguna han operado de un fibroadenoma o de algún tumor, pero normalmente tienen que quitarte parte también de lo que hay alrededor. Entonces, bueno, recomendación médica era vamos a tener los implantes preparados y si en la operación consideramos que con todo lo que hemos quitado tenemos que complementar para que tú no te notes de repente incómoda, complementamos. Yo era un médico que ya me había operado antes y ha operado a mi familia de distintas cosas. Entonces yo le dije que confiaba 100% en su criterio. Cuando yo salí de quirófano, efectivamente me habían puesto implantes, ¿vale? Y esto para mí es importante contarlo porque ahí empieza un poco la transformación de mi cuerpo. O sea, a mí me habían dejado un pecho monísimo, precioso, esculpido, con unos implantes ideales, de un tamaño ideal, todo precioso, pero no era mi pecho, ¿vale? Era otra cosa, era otra cosa muy bonita, pero no era el mío, no era el mío con el que yo había crecido veintitantos años, ¿no? Entonces, para mí empieza un poco ahí. A raíz de esto, yo conocí a Molly en la boda de Victoria porque nos sentábamos en la misma mesa. Y no sé de qué estábamos hablando, pero como que le comenté que me iban a operar a la semana siguiente y que iba a tener que hacer rehabilitación. Y al final quedé con que ella me iba a ayudar con esta rehabilitación, ¿no? Porque yo en ese momento estaba haciendo muchísimo deporte, sobre todo hacía muchísimo yoga, iba a tener que estar frenando 3 años, o sea, 3 meses, y me daba bastante miedo empezar otra vez a hacer deporte por mi cuenta después de esta operación, ¿no? Quería tener como un seguimiento de alguien que me fuera dando pautas, me fuera diciendo, coge más peso ahora, espérate un tiempo, ¿no? ¿Qué ejercicios puedes hacer? ¿Qué tipo de movilidad? A mí me daba muchísimo vértigo parar. No sé si a la gente a la que le gusta el deporte, a la gente que está acostumbrada a moverse, esto de parar 3 meses para mí era un drama, pero un drama a nivel psicológico, a nivel físico. Entonces necesitaba también, pues de repente tener pues una entrenadora en la que yo confiara de cómo tenía que dar los pasos, ¿no? Si no lo hubiera hecho así, estoy segura de que hubiera hecho el bestia y hubiera querido ir más rápido de lo que tenía que ir, ¿sabes? Si me hubiera hecho daño. Entonces, bueno, todo empieza ahí. ¿Qué pasa? Que yo no sé si tengo slides o no, pero yo como me enrollo como las persianas. Entonces, lo que sucede aquí es que se juntan dos cosas cruciales, ¿no? En la operación de pecho y esta pausa de 3 meses, más de repente un nuevo entrenamiento. Yo hasta ahora lo único que hacía era muchísimo yoga, hacía pilates reformer, también hacía running, pero nunca había hecho entrenamiento de fuerza. Era una cosa que siempre me había dado como mucha pereza, mucho vértigo, no lo conocía, estas creencias que todos tenemos, ¿no? Es que si haces entrenamiento de fuerza te vas a poner inmensa y pues eso, tu cuerpo va a crecer muchísimo y te vas a ver enorme. Este tipo de creencias aprendidas que vamos arrastrando, ¿no? Y entonces yo empiezo con un nuevo entrenamiento con Molly, muchísimo más funcional, pues con peso que vamos incrementando poco a poco. Al final yo era consciente, no sé qué edad tenía, creo que 27 años en 2021, más o menos 2022-28,
era consciente de que tenía que empezar a trabajar mi masa muscular sí o sí, y la manera, pues me pareció un buen momento, ¿no? Ahora que tengo que frenar, pues empiezo con un entrenamiento nuevo. Pero al final se estaban juntando en muy poco tiempo un montón de cosas que hicieron que yo no reconociera mi cuerpo. O sea, desde este no es mi pecho hasta he perdido un montón de masa muscular y de peso estos 3 meses que he estado parada, empiezo a hacer fuerza y veo que mi cuerpo también está cambiando en relación a qué tipo de músculos se me marcan, qué tipo de músculos no, tengo muchísima más hambre, de repente engordo 5 kilos en 2 meses y no entiendo cómo leches ha podido pasar esto, ¿no? Y empiezo como a, bueno, preocuparme, ¿no? Y aquí, para mí, la traducción de todo esto es un poco, o sea, vale, lo que pasó realmente fue una operación de pecho, veo mi cuerpo distinto, empiezo de nuevo a entrenar, pero realmente lo que había de trasfondo era, tengo un montón de creencias aprendidas que no soy capaz de soltar, cosas como el entrenamiento de fuerza me va a poner gigante, cosas como comer hidratos me va a engordar muchísimo, cosas como parar 3 meses de entrenar va a hacer que pierda todo lo que he conseguido en los últimos 2 años. Un montón de creencias que están ahí, que no puedes controlar, que no sabes de dónde te vienen, bueno, pues de la maldita sociedad en general, ¿no? Y de lo que nos han dicho, de lo que nos han enseñado, etcétera. Más además un factor clave que es tu propia personalidad. Y en mi caso es este perfeccionismo absoluto y esta necesidad de controlarlo todo y hacerlo todo bien, ¿no? Entonces, yo si hacía yoga tenía que ser la que mejor hacía yoga. Yo si entrenaba fuerza tenía que ser la que mejor entrenaba fuerza, ¿no? No me podía saltar ni un entrenamiento. Tenía que comer perfecto, tenía que hacerlo todo perfecto para que la rehabilitación fuera bien. Y al final entré en un bucle de cuando tú tienes esta necesidad de hacerlo todo perfecto y de hacerlo todo bien y estás en un punto de tu vida en el que estás odiando absolutamente tu cuerpo, porque yo lo que sentía era no odio, porque ahora me he dado cuenta con los años de que no era odio, quizás era más enfado, de ¿por qué me estás haciendo esto con lo muchísimo que te cuido yo, ¿no? O sea, si yo entreno, si yo como súper bien, si yo me muevo, si yo hago un montón de cosas por ti, ¿por qué tú me lo estás devolviendo de esta manera, ¿no? Y yo no me encontraba bien y al final lo que sentía era una desconexión mente-cuerpo brutal. O sea, mi mente me está diciendo una cosa y mi cuerpo está reaccionando de otra. ¿Qué está pasando, no? Esto aterriza en una disbiosis intestinal que me diagnostican en marzo del 2022, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, han pasado 6 meses hasta la operación, yo estoy con todo este jaleo, tengo muchísima frustración, muchísima pérdida de perspectiva, porque yo estoy en mi mundo y en mis sensaciones, entonces para mí estoy horrorosa, inmensa, con un pecho que no es el mío, o sea, con falta de energía, como cansada por todo, confianza en el proceso, o sea, estaba como absolutamente enfadada con todo y me daba la sensación de que nada me estaba haciendo bien y que no sabía por dónde tirar. Y llega como la palabra mágica, ¿vale? Que es Helicobacter. Digo la palabra mágica porque, bueno, me hicieron miles de pruebas, yo me encontraba fatal, tenía gases todo el rato, me dolía la tripa, vomitaba, cosas que no tenían sentido porque eran como comida muy ligera. Y al final, después de hacer un montón de pruebas, me detectan Helicobacter, ¿vale? Igual alguna de vosotras lo ha pasado, igual no. Pero a todos nos suena porque está como muy en boga ahora mismo hablar de la microbiota y de todo esto, ¿vale? ¿Por qué digo que es la palabra mágica? Porque para mí fue una excusa perfecta, o sea, por fin sentía que tenía algo a lo que echarle la culpa, ¿vale? Y realmente luego con el tiempo, ahora os explicaré, el Helicobacter era lo de menos, ¿no? O sea, el Helicobacter no sale, o sea, el Helicobacter es una bacteria que todos tenemos. Puede que se te desarrolle o no se te desarrolle, no sé si se dice así, pero bueno, de alguna manera puedes tenerlo como activo o no. Y para que el Helicobacter esté funcionando, o sea, y esté vivo, digamos, tú tienes que darle un espacio en el que puede vivir, ¿vale? O sea, no es porque sí, no es porque hayas bebido agua del grifo del gimnasio, no, no funciona así, ¿vale? Tú puedes tener la bacteria dormida mucho tiempo en tu cuerpo y no se despierta hasta que tú no le das digamos, un escenario perfecto para que se pueda desarrollar, ¿vale? Entonces, en ese momento, esto lo aprendí luego, en ese momento para mí era, ¡buah, perfecto, tengo Helicobacter, por fin todo se explica, ¿no? Y de repente es maravilloso porque todo lo que me pasaba era culpa de Helicobacter. O sea,
me encontraba mal, era el Helicobacter, tenía cansancio, era el Helicobacter, no podía comer nada, entonces de repente me dan un antibiótico brutal, de estos que te destroza el estómago, ¿vale? Que ojalá lo hubiera sabido en aquel momento. Son 15 días tomándote este antibiótico que lo que hace es matarte todo, o sea, matarte lo bueno, matarte lo malo, o sea, estamos reseteando tu estómago, ¿vale? Esto lo único que hace es, a la larga, cuando se supone que el Helicobacter está curado, o sea, yo termino el tratamiento, me hago las pruebas, efectivamente hemos matado el Helicobacter, pero hemos matado el Helicobacter y todo lo demás. Entonces yo tenía el estómago y la microbiota absolutamente destrozada. Me volví intolerante al gluten, a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol. O sea, no podía comer absolutamente nada. O sea, era peor que tener el Helicobacter, ¿vale? Esto fue de marzo a noviembre del 2022, o sea, pasé prácticamente un año, 9 meses, que ya sumando, que estaba enfadada con mi cuerpo de antes, que me encontraba mal desde hace mucho tiempo, que me había estado tomando un antibiótico que te destroza y te deja anímicamente fatal. Y encima resulta que ni siquiera me ha servido para encontrarme bien, que todavía me encuentro peor. Entonces, bueno, no os imagináis el tiempo, lo mal que lo pasé, no podía comer nada, a mí que me encanta comer y me encanta salir a cenar, de repente fue como un año de estar enfadada constantemente porque sentía que no podía hacer planes, que no podía vivir una vida normal, que estaba de vacaciones con mis amigos de viaje y estaba incómoda porque el estómago era un problema constantemente, que todos tenían que adaptarse a mí. Entonces, bueno, fue como el punto de inflexión para la otra palabra mágica, que fue que fue la terapia, ¿no? O sea, yo, digamos que acabé el verano en un punto tan triste y tan dramático que yo estuve leyendo muchísimo sobre esto porque además también viene un poco con mi personalidad, ¿no? Todo esto del perfeccionismo y tal va sumado a que lo tengo que entender todo, yo tengo que saber todo y tengo que saber exactamente lo que me está pasando. Porque además yo empecé en un proceso en el que estaba hablando a la vez con distintos médicos, estaba hablando con dos nutricionistas diferentes, estaba hablando con un especialista en el aparato digestivo con un médico de familia. Y al final la frustración era que entre ellos se contradecían, no había nadie que fuera capaz de hacerme una perspectiva holística más allá de su especialidad, ¿no? El nutricionista o el digestivo era, ¿pero qué estás comiendo? ¿No? Y entonces yo al final sentía que la culpa era todo el rato de la comida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando llega noviembre yo, digamos que de alguna manera estoy pues eso, en ese punto como dramático de haber pasado un verano horrible, digo, vale, no sé si habéis leído alguna vez o sabéis que el estómago es nuestro segundo cerebro, ¿no? Y está demostrado que tenemos muchísimas neuronas en el estómago. Entonces pensé, claramente aquí hay una conexión y si yo no me trato a nivel mental, tengo la sensación de que no voy a ser capaz de sanar a nivel físico, ¿no? Y a nivel estomacal. Entonces yo empecé con mi psicóloga en noviembre del 2022. Me oigo con eco. No sé qué puede ser, por si acaso. Entonces, nada, empiezo ¿Puedo con mi ser yo, Aran? psicóloga. Que además te quería Sí, soltar una creo que pregunta. sí. Dime. ¿Me escucháis bien? Yo te quería hacer una pregunta. En estos momentos, ¿tu principal emoción en esos aspectos era frustración, era tristeza, era Era estrés? ¿Cómo te enfado. sientes? Enfado. 100% enfado. O sea, tenía una rabia dentro de no entender qué leches me está pasando, de tener la sensación de que estaba haciéndolo todo bien. Todo bien, teóricamente estaba haciéndolo todo bien, y aún así yo solo hacía que encontrarme peor. Entonces, era enfado con la vida entera, ¿eh? O sea, enfado con mis médicos, enfado conmigo misma, porque era como que yo sentía que estaba fracasando y o sea, pues como nos hablamos, ¿no? Muchas veces de qué estás tú haciendo mal, ¿no? Y yo pensaba que si esto no estaba saliendo bien era porque yo algo claramente no estaba haciendo bien. Entonces estaba enfadada con la situación porque no daba con la tecla. Y para mí era enfado, era rabia, era ira, era pura ira. O sea, todavía no había llegado al punto de tristeza. O sea, porque para tener tristeza tienes que tener compasión. Y yo en ese punto no sentía ningún tipo de compasión ni por mí ni por mi situación. Lo único que quería era cambiarla. O sea, y eso son otro tipo de sentimientos muchísimo más
más ardientes, sí, más de enfado, que no te dejan pensar muchas veces, no te dejan frenar, ¿no? Todo esto lo aprendí en terapia. O sea, cuando yo empiezo terapia, empiezo con mi psicóloga, con la que por cierto sigo a día de hoy, empiezo un proceso de entender cómo me estoy sintiendo en realidad y que el enfado tan fuerte que llevo dentro no me está dejando ver las cosas con perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Empiezo a entender, gracias a la terapia, que hay muchísimas cosas que estoy arrastrando en ese enfado que vienen disparadas, o sea, que los triggers directamente son creencias que vengo arrastrando y que esas creencias no son culpa mía. Y esto lo entiendo en terapia porque abrimos 200.000, no sé si alguien de aquí está en terapia o ha ido a terapia alguna vez, pero empiezas a abrir un montón de melones que a priori no están relacionados. O sea, yo fui a terapia diciéndole, no vengo por nada en concreto, vengo por todo. O sea, me encuentro mal y me han diagnosticado esto. O sea, me acuerdo que fue en noviembre de 2022 justo cuando me diagnosticaron un montón de intolerancias y yo no sentía que fuera capaz de afrontar eso. O sea, me estás diciendo que ahora no voy a poder comer todo lo que me gusta comer y solamente de pensarlo dije, como no vaya al psicólogo y alguien me ayude a gestionar esto, este momento de mi vida, me hundo, o sea, me hundo. Y ahí fue cuando se empezaron a abrir otros melones, ¿no? Pues desde la familia de origen hasta mi manera de relacionarme, hasta estos problemas con el perfeccionismo y el control, y entender de dónde te vienen las cosas, ¿no? Y entender cuál fue el germen, la raíz por la que tú desarrollas cierta personalidad o ciertas necesidades o lo que fuera. Y aquí entiendes que las creencias aprendidas no son culpa tuya, valga redundancia. O sea, al final, por definición, es algo aprendido que vas arrastrando por alguna razón, ¿no? Y bueno, estas creencias en cada uno de nosotros son distintas, pero en mi caso iban muy relacionadas con tienes que estar la mejor en todo lo que hagas, tienes que, sí, no pain, no gain, o sea, ese, por ejemplo, era una cosa muy clara, o sea, si no estás sufriendo no te estás esforzando lo suficiente y esto es extrapolable a cualquier ámbito, ¿eh? Al deporte, al trabajo, a las relaciones, o sea, todo. Y estas creencias estaban generando en mí pues unos pensamientos que me estaban intoxicando, ¿no? Yo acabo el año abriendo un montón de melones, cogiendo un montón de perspectiva, poniendo un montón de cosas sobre la mesa que lo único que me están ayudando es a entender y me empiezo a reconciliar un poco, porque me empiezo a reconciliar por lo menos con esta parte interna de decir, vale, esto no es culpa mía, esto es culpa, o sea, ¿cómo no me voy a sentir así si me han enseñado a ser así, si se me ha exigido esto de pequeña, si la Aran de 9 años sufrió esta situación, etcétera, ¿no? Entonces empiezo un poco a reconciliarme con esa culpa que sentía yo que, bueno, que todo lo estaba, que era yo la que estaba haciendo algo mal, ¿no? Entonces, 2023, a mí me hace mucha gracia porque, como ya os he dicho, yo a veces tengo un pensamiento como muy cíclico. Todos estos años yo empezaba el año diciendo, este problema no lo arrastro a 2023, esto se queda en 2022. Bueno, primer aprendizaje, o sea, tú no eliges cuando se acaban las cosas tienen su proceso y tienen su tiempo. 2023 fue otro momento del proceso, ¿no? Para mí fue el año que frené, que decidí realmente frenar y toqué fondo. O sea, toqué fondo de verdad. Y yo pensaba que había tocado fondo en el 2022, no vamos, ni remotamente sabía lo que me esperaba en 2023, ¿vale? Yo empiezo 2023, entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy haciendo un mogollón de movimientos internos gracias a la terapia que me están sacando a la luz un montón de cosas que no sabía ni siquiera que estaban en mi cabeza, que estaban dentro de mí, que tenía necesidad de hablar, que tenía necesidad de tratar, más, volvemos a lo mismo, esta personalidad de perfeccionismo, control, de hacerlo todo bien, encontrarme bien, estar entrenando, estar siendo exitosa en mi trabajo, estar comiendo perfecto, o sea, estar haciéndolo todo bien. Y entonces lo que sucede es que se me dispara el cortisol sin que yo fuera consciente. Ni siquiera conocía en ese momento la palabra cortisol. Mentira, sí la conocía porque, como os he dicho, lo tenía que entender todo, lo tenía que saber todo, ¿no? Pero son procesos internos de los cuales hasta que realmente empiezan a salir los síntomas pasa bastante tiempo, ¿no? Vale, puede que yo ya hubiera sanado, me hubiera reconciliado un poquito con el tema de la comida, con el tema de que quizás no era culpa mía,
Pero yo empecé el 2023 diciendo, el 2023 va a ser el año en el que me reconcilio con mi cuerpo, me vuelvo a encontrar bien, vuelvo a mi peso, me vuelvo a gustar, me vuelvo a sentir empoderada. Y entonces entro en un bucle de entrenamiento compulsivo, ¿vale? Que solamente me lleva de repente a coger todavía más peso. Yo no entendía nada, o sea, yo estaba absolutamente desconectada, frustrada. Entonces, como yo no paraba de coger peso, empiezo a hacer una cosa que no había hecho nunca, que es a restringir comida y a ser súper estricta con todo lo que como. Yo he sido típica persona que en su vida ha tenido que hacer ninguna dieta, ha tenido que seguir ningún plan, comía 100% por intuición y siempre me había encontrado bien y siempre me había ido bien. Esto se empieza a descoger en el momento en el que me ponen, en el que la vida y los médicos me ponen un montón de restricciones alimentarias. Para una persona que no ha hecho jamás dieta, que le digan que no puede comer nada que lleve fructosa, nada que lleve lactosa, nada que lleva gluten, o sea, no sabéis, mi dieta era literalmente, o sea, una desgracia, una desgracia. Y esto, unido con querer encontrarte bien, tal, de repente me convertí en mi peor enemiga. Me trataba fatal, me restringía muchísimo, entrenaba, pero un mogollón, muchísimas horas sin parar, porque entré en el bucle de lo único que me va a salvar de esto es el entrenamiento a nivel mental y a nivel físico. Y de repente, no sé qué pasaba todos los marzos, pero de verdad que fue marzo del 2023, se me va la regla. La última regla que yo tengo es la del 17, es la del 17 de febrero de 2022. Me acordaré siempre porque me fui de viaje con la regla y no me volvió, perdí la regla. Entonces ahí fue cuando yo, por primera vez, después de tener 2 ciclos de pérdida, o sea, de no tener la regla, la primera vez que no te baja la regla, bueno, pues dices, no sé qué ha podido pasar, pero como que lo dejas estar y buscas un poco que se reafirme, ¿no? En plan, ¿me está pasando algo o simplemente ha sido un mes raro? Hasta entonces es importante que sepáis que tenía una regla normal y regular desde que era súper pequeña. Entonces esto no había pasado, no tenía reglas raras, ni tengo ovarios poliquísticos, ni tengo ningún tipo de razón por la que yo pudiera entender que esto era normal, ¿vale? Entonces, cuando me falta por segunda vez el periodo, ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que algo está pasando, de que los engranajes están dejando de funcionar y que me tengo que prestar atención muy seriamente porque claramente es como sentía que mi cuerpo me estaba pidiendo auxilio. Entonces, en marzo de 2023 llamo a Molly. A todo esto yo seguía entrenando con Molly desde el 2021 y hacía mis entrenamientos de fuerza con ella, entrenábamos en casa, ya he empezado ya a entrenar en el gimnasio porque en casa se me quedaba corto y en ese sentido, bueno, yo seguía como mis rutinas. Lo que pasa es que sí que yo me había, o sea, si Molly me decía tienes que llegar a 7, para mí no era suficiente, ¿vale? O sea, si Molly me decía tienes que entrenar tantas horas a la semana, yo entrenaba el doble, ¿vale? No solamente fuerza, sino que luego me iba a correr, luego me iba a andar, además hacía yoga, o sea, aquí es donde digo como que se me disparó el miedo y la necesidad de controlarlo todo y sentir que si yo no puedo controlar mi cuerpo y lo que me está pasando, puedo controlar lo que hago con él, no puedo controlar lo que le doy de comer, puedo controlar lo que lo muevo. Cuando se me va la regla es cuando digo, esto es un grito de auxilio. Ya me acuerdo que llamo a Molly y le digo, Molly, voy a dejar de entrenar porque me ha pasado esto, no sé qué está pasando, no sé si tiene que ver con el entrenamiento, no sé con qué tiene que ver, no sé qué está pasando, pero siento que tengo que parar todo para escuchar e intentar reconectar e intentar identificar qué es lo que está saliendo mal, ¿no? Entonces empiezo pues un viaje bastante interesante y bastante doloroso en el que hay 3 pilares fundamentales en mi vida. La terapia, que es como un poco el impulsor de la reflexión al final. Empecé un proceso de terapia súper interesante basado en la hipnoterapia, ¿vale? Que me llevó a lugares muy fuertes y muy desconocidos y de muchísima introspección. Entonces pasé unos meses de muchísima reflexión y abrí una puerta muy interesante que fue la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Empecé a hablar de esto por primera vez. Empecé a hablar de que me encontraba mal, empecé a contarle a la gente de mi alrededor lo que me estaba pasando, que había perdido la regla. O sea, hasta ahora
era algo que estaba llevando prácticamente sola. O sea, que me daba vergüenza contar, que no sabía cómo contar. Era yo con mis médicos, pero era como un proceso bastante personal. Y de repente yo no sé qué me pasó. Me acuerdo que desde que empecé como la terapia esta de hipnoterapia, en mayo, de repente tenía una necesidad de hablar de esto con todo el mundo y de contar a todo el mundo lo que me estaba pasando porque sentía que yo también tenía como que soltarlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue un camino bonito en el que me di 100% cuenta de que lo que estaba pasando es que mi cuerpo y mi mente hablaban idiomas absolutamente distintos. O sea, no se estaban entendiendo, es que no se estaban entendiendo. Y yo no sabía, yo sentía que de alguna manera tenía que ser como el canal de comunicación, pero no estaba siendo capaz de traducirlo. Mi cuerpo me decía haz A, mi mente me decía haz B. Y a quién leches le hago caso, ¿no? O sea, en ese momento era como no sé a quién tengo que escuchar, no sé qué tengo que priorizar. Entonces estaba en un bucle en el que, como persona perfeccionista, controladora, etcétera, para mí, o sea, vivía, quiero pensar, en el mundo en extremos, todo el rato, ¿no? O sea, lo estoy haciendo muy bien o lo estoy haciendo muy mal. Entonces era todo el rato el bucle de restricción y control absoluto, en el que lo estoy haciendo todo bien, soy súper perfeccionista, voy al gimnasio todos los días, no me salto ni un día, como perfecto, no sé qué, o descontrol absoluto, o peto y de repente no hago nada, no me puedo mover, no me apetece moverme, estoy 2 semanas sin mover el culo, comiendo mierda pura y lo que me apetecía y sin pensar, o sea, entré en este bucle de, que tú me dices que no puedo comer fructosa, pues toma, 6 manzanas de golpe y a tomar por culo, o sea, o sea, hablo de manzanas, ni siquiera te estoy diciendo, yo que sé, un Burger King, ¿sabes? Pero ese era el punto de auto boicot absoluto, que es un poco mi única manera de canalizar el enfado que tenía, ¿no? Todo esto unido a muchísimos médicos, no sé por cuántos nutricionistas distintos pasé. Cuando se me va la regla, entro también con el tema de los ginecólogos, pido un montón de opiniones porque todo el mundo me está diciendo que está todo bien. O sea, me hacen pruebas, me observan, no ven nada raro. Y nadie me está haciendo las preguntas que me tiene que hacer. No sé si me explico, ¿no? O sea, lo único que me preguntan es, ¿has perdido peso? ¿Estás comiendo menos? Y es como, no, todo lo contrario, peso más que nunca, estoy comiendo más que nunca. No puede tener nada que ver con eso, ¿no? Entonces, entro en un bucle, por ejemplo, pues ya me empiezan, cuando ya han pasado no sé cuántos meses sin la regla, me empiezan a tratar con hormonas sintéticas, que es básicamente pues progesterona, para forzar la regla, ¿vale? Pues ni siquiera con las hormonas sintéticas, ni siquiera chutada hasta arriba de progesterona me baja la regla. O sea, eso no está funcionando. Lo único que está consiguiendo es que yo esté loca, perdida, que tengo un enfado, que me muero, que esté frustrada porque ya no sé qué hacer. Y encima, imaginaos, hasta arriba de hormonas, que eso, o sea, yo estaba como una regadera, o sea, total, o sea, no había manera de encontrarme bien, ¿vale? O sea, al final a mí me habían convencido de que estaba enferma y tenía intolerancias, para empezar, o sea, tienes helicobacter, tienes intolerancia a esto, a esto, a esto, a esto, te la ha causado probablemente el haber destrozado la microbiota con el helicobacter. Entonces, por un lado, a mí ya me habían convencido de que yo estaba enferma y de que no podía comer muchísimas cosas que me apetecía comer. Luego, iba de médico en médico y sentía que nadie me escuchaba realmente, nadie me hizo la pregunta de, por ejemplo, ¿qué te han dicho otros médicos? ¿O a cuántos médicos estás viendo? ¿O qué otros tratamientos estás teniendo? O sea, simplemente eran, yo te digo, te hablo de mi libro y te hablo de mi especialidad y las pautas entre ellos muchas veces eran contradictorias. Me habían convencido de que entrenando más y comiendo menos tendría un cuerpo mejor, y eso es en general todo el mundo, ¿no? Creencias aprendidas. Y me habían convencido además de que, porque todo esto viene de empezar a estar enfadada con mi cuerpo, me habían convencido de que si no tenía un cuerpo mejor que el que tenía en ese momento, yo no era suficiente, ¿no? O sea, no era válida, no estaba siendo perfecta. Todo esto aterriza, o para mí es muy importante, estoy en este punto de estar enfadada con todo el mundo, es cuando digo que toco fondo, ¿no? O sea, es cuando digo de, este punto para mí es realmente tocar fondo, sentir, no hay nada que yo pueda hacer, tiro la toalla, a tomar por culo y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Y entonces pasa una cosa bastante interesante. Fecha 29 de noviembre del 2023. ¿Qué es lo que pasa? Que me mudo, simplemente. Alex y yo encontramos una casa monísima, decidimos mudarnos, hacer un cambio súper bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que dejo el barrio en el que vivía, dejo el gimnasio, entonces paso como una temporada en el que hay un proceso de cambio, paso no sé cuántas semanas en lo que mi foco está en hacer cajas, limpiar, recoger, mudarme a la siguiente casa, deshacer cajas, pues todo este tiempo, este impasse, no sé cuántas semanas fueron, creo que fue un mes, porque además luego se juntó con Navidad, entonces probablemente fuera un parón del 29 de noviembre al 6 de enero, ¿no? Probablemente después de Reyes, en el que simplemente no puedo controlar nada porque no hay nada más estresante que una mudanza y estás en modo supervivencia. Entonces, no estoy controlando lo que estoy comiendo, no puedo ir al gimnasio porque me he desapuntado de uno y todavía no he encontrado el gimnasio nuevo al que quiero ir o las clases de yoga nuevas a las que quiero ir en mi nuevo barrio. Entonces estoy un poco en el limbo, no estoy pendiente de si me estoy moviendo o no me estoy moviendo o de si estoy comiendo más o comiendo menos porque estoy en modo supervivencia, no tengo la nevera llena, estoy saliendo del paso como puedo. Y entonces lo que sucede es que la vida me para, pues eso, prácticamente a la fuerza, ¿no? Porque sucede algo que es una mudanza en un momento concreto, que no puedes controlar, y entonces mi cuerpo respondió. Y en enero, no me acuerdo el día, me baja la regla otra vez, de repente. Y yo flipando, en plan, joder, qué fuerte, no creo. Pero sabiendo que no era casualidad, sabiendo que el haber perdido, el haber soltado las riendas, el haber perdido el control, el haber perdido... No, mira, una cosa importante también que hablé con mi terapeuta es, durante un mes no he tenido espejos en mi casa, porque me mudé y no he puesto los espejos en mi nueva casa. Entonces he estado un mes en el que he quitado absolutamente el foco en mi cuerpo porque tenía que poner el foco en otra cosa. He quitado el foco en mis intolerancias porque estaba en modo supervivencia en donde se comía lo que se podía y fin. Y si me cagaba encima, sinceramente. En plan, es que no estaba yo para eso, ¿sabes? Estaba para mudarme. Entonces, mi cuerpo respondió y no fue casualidad. Empieza 2024, esto sucede en enero del 2024 y yo estoy ya diciendo, bueno, encantada, he recuperado mi regla, ahora sí que sí, este es el año en el que lo hago todo bien, no sé cuántos. Esto es importante. O sea, tú puedes haber vivido todo este viaje, pero tú no puedes cambiar quién eres. Hay muchas cosas que volvemos a lo mismo, creencias aprendidas, personalidad, etc. Entonces yo empiezo en 2024, además de sintiéndome súper culpable, porque llevaba un mes sin moverme, sin comer bien y tal y cual, después de la Navidad, que todos tenemos este sentimiento en enero de que todo mal y de que nos tenemos que poner súper estrictas y hacerlo todo bien. Entonces yo empiezo 2024 con esta sensación de, ¡buah! He recuperado mi regla, ahora me pongo a tope con la alimentación otra vez, me pongo a tope con el ejercicio, voy a encontrar una escuela de yoga que me encante aquí en mi nuevo barrio, voy a encontrar un gimnasio que me guste. Y entro otra vez, sin darme cuenta, en el modo piloto de restricción y control, perfeccionismo. Pero sin darme cuenta, o sea, de decir, es mi personalidad, ¿no? Y de repente vuelvo a tener la necesidad de volver a hacerlo todo bien. Me bajo la regla en enero y no me volvió, o sea, me bajó dos ciclos, me bajo en enero y me bajo en febrero. Yo empecé otra vez con dieta restrictiva, con el tema de las intolerancias, con el gimnasio y en marzo ya no tengo la regla otra vez. Y ahí digo, ¿qué estoy haciendo mal? Si estoy haciendo todo bien, es que no lo entiendo, o sea, te dicen que estás entrenando, que tienes que entrenar que te tienes que mover para cuidarte porque si no entrenas el cuerpo no sé cuántos, que tienes que comer sano porque si no sé cuántos, que tienes que hacer... ¿Qué leches estoy haciendo mal? Se supone que estoy haciendo todo bien, pero yo sabía, era súper consciente de que si mi sistema hormonal no funcionaba, nada iba a funcionar. O sea, nada, ni yo me iba a encontrar bien, ni iba a superar el tema del estómago, o sea, era un engranaje crucial para que todo lo demás pudiera funcionar. Entonces, había aquí un tema de decir, ¿cómo hackeo las cosas? ¿Cómo hackeo mi cerebro? O sea, cómo mi forma de ser, mis creencias, o sea, ¿cómo cambio todo esto? Entonces, para mí, el cambio empezó cuando reconozco que yo sola no puedo y que necesito ayuda y encuentro y recurres a la persona adecuada, ¿no? O sea, yo
hacía justo un año que no entrenaba con Molly, había un año de parón. Desde que le llamé y le dije a Molly tengo que parar. Y le volví a escribir, porque además Molly estaba ya contando una experiencia personal también, con la que yo me sentía bastante identificada. Yo no había perdido el contacto con ella, ¿no? En todo este tiempo. Y entonces le escribí cuando volví de un viaje en abril, después de confirmar que ya que me había perdido la regla otra vez, y le dije, ¿tú me puedes ayudar en esto? Le mandé un audio donde le conté todo lo que me había pasado ese último año, cómo me había encontrado, mi proceso con la regla, y le dije, ¿tú me puedes ayudar? O sea, porque yo ya no tenía nada que perder, yo tenía la sensación de que lo que necesitaba era delegar. O sea, que alguien se encargara de esto por mí porque yo no era capaz de hacerlo bien, ¿no? Entonces aquí empieza un programa con Molly de coaching en el que Molly las únicas pautas que me da fue confía en mí y confía en el proceso, ¿vale? Y por lo primero que empezamos es por un programa de Bye Bye Cortisol, ¿vale? En el que lo que tenemos que conseguir es regular mi sistema nervioso y que los niveles de cortisol que estoy teniendo ahora debido a todo este debacle que estoy viviendo interno se estabilice, ¿vale? Y Molly me da unas pautas a priori muy sencillas de seguir. Desayuna, nunca te saltes de buena comida, come tanta proteína, vamos a dejar la cafeína un tiempo, no sé qué. Entrena menos, solamente te dejo entrenar 3 días a la semana, nada de ejercicio intenso, vamos a frenar el running durante un tiempo. Me da unas pautas y yo lo primero que pienso es, me estás vacilando. O sea, no te creo. En plan, es literalmente todo lo que te han dicho que no hagas. No sé si me explico. O sea, pero ¿cómo que entrenando menos voy a encontrar mejor? Pero ¿cómo que comiendo tanto voy a estar mejor? Pero ¿cómo? O sea, había un montón de cosas que yo decía, pero ¿sabes qué? No tengo absolutamente nada que perder porque peor que ahora no voy a estar. O sea, peor que ahora yo no me puedo encontrar. Entonces yo estaba en un momento de decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Me tiro de la avioneta y mi paracaídas es Molly, ¿sabes? Y pues yo ya lo he intentado todo por mi cuenta y claramente no está funcionando. Así que voy a confiar, ¿no? Y al final confiar era muy fácil. O sea, en cuanto a alimentación, las pautas que me dio era comer. Comer. O sea, parece muy obvio, pero era comer intuitivamente, escucha tu cuerpo, qué te apetece, no te restrinjas, todo está bien, vamos a priorizar alimentos que sabemos que son antiinflamatorios, pero había una cosa que era simplemente come y simplemente disfruta de la comida, ¿vale? En la parte del ejercicio, las únicas pautas fue escucharte. O sea, ¿qué te apetece hacer? ¿Qué ejercicios te apetece hacer? No hagas nada de ejercicio porque creas que es lo que tienes que hacer. Solamente haz ejercicio que te apetece hacer. Si es fuerza, es fuerza. Si es pilates, es pilates. Si es yoga, es yoga. Si no te apetece moverte, no te muevas. Esto no funciona si no hay una confianza en el proceso. Y para confiar en el proceso, lo más importante es soltar. Y es lo que yo decía, delegar. O sea, decir, vale, hay alguien que se está encargando por mí. Voy a confiar en eso y voy a soltar un poco ese control y esa necesidad, ¿no? De ser yo la que, pues eso, la que pone las piezas en su sitio y la que tiene que hacerlo todo bien, ¿no? Básicamente Molly lo que me estaba diciendo es que dejara de hacer todo lo que yo pensaba que estaba haciendo bien, ¿vale? O todo lo que a mí me habían enseñado que estaba haciendo bien. Literalmente me dice, frena, deja de hacerlo, ¿vale? Más una cosa muy importante para mí que fue filtrar la información que recibí. Literalmente hackeé todas mis redes. O sea, dejé de seguir a muchísima gente, muchísimas cuentas de divulgación a las que seguía que solamente me hacían que sacarme reels e información sobre alimentación, sobre deporte. Entonces conseguí que mis redes solamente me enseñaran gatitos, viajes y ya está, ¿sabes? O sea, literalmente no quería saber nada, dejé de seguir un montón de gente que me parecía importante, pero que en ese momento la información que me estaban dando no estaba sirviéndome de nada. Y estaban contradiciendo al camino que yo estaba viviendo, ¿no? Bueno, pues en menos de 3 meses, haciendo exactamente todo lo que Molly me decía, soltando y confiando en el proceso, el 20 de junio recuperé mi regla. Y la recuperé para siempre. O sea, no la he vuelto a perder desde entonces. Ahora viene la última parte, que es, ok, yo sin tener la regla año y medio, no, ¿qué leches es esto?
¿vale? O sea, hubo momentos que decía, joder, casi prefería no tenerla, o sea, se me había olvidado lo doloroso que es, lo horrible que es esto. Y entonces ahí empecé el proceso con Molly también de, vale, ahora que hemos vuelto, o sea, digo hemos porque esto literalmente sentía que Molly era parte de mí, o sea, esto lo hemos hecho juntas, ¿sabes? Y ahora que hemos recuperado la regla, quiero conocer la regla, quiero conocer mi regla, o sea, quiero llevarme bien con ella, quiero entender qué me pasa, quiero entender cómo son mis ciclos, quiero entender cómo puedo hacer que me duela menos porque tengo reglas súper dolorosas, ¿no? Entonces, bueno, al final con todo este proceso, los grandes aprendizajes para mí es, uno, que el cuerpo es un sistema de engranajes, ¿vale? O sea, si hay un engranaje que no está funcionando, que está oxidado, que se ha parado, el resto no puede funcionar bien. En mi caso fue el sistema hormonal, pero empezó siendo por la alimentación, que empezó siendo por esta parte más psicológica de perfeccionismo y control. Entonces, hay tres cosas, tres patas que me parecen fundamentales. La autoescucha. Hay una parte que nadie te dice que es tú eres más lista y tu cuerpo es más de todo lo que parece. Sigue tu instinto. Si tu instinto te dice que lo que te está diciendo el médico hay algo que no está bien, pide una segunda opinión. Eh, o si el médico te está diciendo que no comas esto, pero tu cuerpo te está pidiendo que lo comas, quizás es más interesante que escuches lo que tu cuerpo te dice. Luego, la segunda pata es la adaptación. Hay una cosa que yo tuve que aprender a la fuerza, que es no te vas a curar cuando tú quieras curarte. Te vas a curar cuando te cures. Y fin, cuando tu cuerpo esté preparado para hacerlo. No cuando a ti te dé la gana. No porque tengas un viaje, o porque tengas una boda, o porque te salga de los huevos. En ese momento vas a curarte. Es que no funciona así. Es un proceso y hay unos tiempos y el cuerpo es quien manda. Y por último, ambición. No te conformes. Si no te encuentras bien, no te conformes. Que eso es un poco la clave de todo esto. O sea, no me voy a conformar con no tener la regla. No me voy a conformar con que me digan que no puedo volver a comer nada de lo que me gusta el resto de mi vida. No me voy a conformar con sentir que este cuerpo no es el mío y lo acepto y ya está. No, o sea, lo siento, pero no. Eh, entonces, estas tres patas para mí se traducen en alimentación primaria y secundaria, que fue un concepto muy relevante que me enseñó Molly, que es la alimentación no es solamente lo que comes, es la alimentación primaria, es todo lo que te rodea, que no es comida. O sea, qué estás haciendo con tu tiempo libre, qué estás haciendo con tus relaciones, qué estás haciendo con tus hobbies. Has puesto tanto foco en entrenar y comer en llevar una vida sana, has descuidado tu alimentación primaria, que es hacer las cosas que te gustan. La confianza en la sabiduría del cuerpo, entender que tu cuerpo no es tonto y sabe lo que quiere y sabe cómo lo quiere y que la clave es aprender a escucharlo, que es muy difícil para gente que tiene personalidades como la mía, que vive como mucho en el cerebro y mucho en la mente. Y por último, la información que recibes, ¿no? Las fuentes de información, la información que te llega, el acceso a lo que hacen los demás, la vida de los demás, las redes sociales, la cantidad de podcasts o de divulgadores a día de hoy que te dan información, cuánta información estás recibiendo, en qué momento, de qué manera y cómo estás siendo capaz de filtrarla, ¿no? Por último, ya para acabar, la parte del acompañamiento como factor clave, ¿vale? O sea, para mí Molly ha sido punto, o sea, pieza clave, piedra de toque en todos los momentos en los que yo me he sentido frustrada, porque esto es un camino que llevarlo sola es horrible. Yo estuve sola casi 2 años con esto y cuando empecé a hablar de ello y cuando sentí que tenía alguien que me estaba acompañando es cuando de repente empecé a sentir que no estoy loca, esto le está pasando a más gente, hay alguien que puede sostener también la tristeza y la preocupación y el reto conmigo y esto es como cualquier cosa, ¿no? Es como, siempre es mejor compartirlo. Tú no tienes por qué saber de todo, lo más importante, o sea, yo ya me dedico a lo que me dedico y tengo mi expertise en mis cosas, no tengo que ser nutricionista, no tengo que ser psicóloga, no tengo que ser experta en cosas que no me incumben, entonces igual tengo que intentar al revés, desaprender cosas que me he empeñado en aprender, ¿no? Yo no tengo que poder con todo, o sea, tenemos un límite mental, tenemos un límite físico y hay muchas veces que se trata de reconocer esto está siendo más de lo que yo puedo asumir y necesito repartir el peso, porque si recae solamente en mí, me está haciendo pequeña y me está pudiendo conmigo, ¿no? Y por último, tú sola, la mayoría de veces, eres tu peor enemigo.
eres la que peor se trata, eres la que peor se habla, eres la que más exige. Y eso para mí, cuando empecé con Molly, fue lo primero que me di cuenta. En plan, Molly me está pidiendo cosas tan básicas y tan fáciles porque yo me he estado maltratando muchísimo tiempo. O sea, lo que me está pidiendo Molly no es que sea fácil, es que lo que yo me estaba pidiendo a mí misma era imposible, era muchísimo más difícil. Entonces al final es como, necesito a alguien que me hable, que no sea yo misma, porque me va a tratar muchísimo mejor de lo que me trato yo. Entonces, en concreto, Molly, bueno, para mí ha sido muy importante y ha sido crucial por cosas como tener la sensación de que nunca me he sentido juzgada por cómo me sentía en relación a nada. O sea, no sabéis la libertad y lo importante que es poder hablar de tu cuerpo y de cómo te sientes al respecto, sabiendo que no te van a juzgar. Poder decirle a Molly, Molly, sé que peso 52 kilos o 50 kilos y me siento gorda. Y poder decirle eso y que nadie te esté diciendo, estás loca, estás perfecta, tienes un cuerpazo, es muy importante, que validen tus sentimientos. Que no intentara convencerme de las cosas que a mí me preocupaban, ¿no? Y que me dejara que experimentara por mí misma. Cuando yo le decía, no me acabo de creer, ¿no? Que si como todo esto voy a encontrar mejor. O no me acabo de... O es que voy a probar, pero no soy capaz de dejar de correr tan rápido, necesito seguir corriendo un tiempo. Ella me dejaba experimentar y me decía, vale, dime qué necesitas, dime qué es lo que tú crees que va a pasar y vamos a hacer ensayo-error. Y eso fue crucial. O sea, no me intentaba lavar la cabeza con tus propias creencias, ¿no? No me arrastraba a ningún método concreto o lifestyle concreto en cuanto a entrenamientos de fuerza o entrenamientos que quizás ella confía y sabe que son buenos, pero yo todavía no acabo de tener como toda la confianza. He sentido que podía seguir mi propio camino, que podía priorizar las cosas que me gustaban y decirle, Molly, yo no puedo dejar el yoga o no puedo dejar de correr o no puedo dejar de hacer esto o no me quites esto, por favor. Y que había una escucha que me dejaba mantener mi estilo de vida constantemente. Luego, la manera en la que se involucra y siento que forma parte de mi propio viaje, y que es lo que he dicho, es que la regla literal nos volvió a las dos, te lo digo. Entonces, bueno, ha sido bueno, es que está siendo, ¿no? O sea, un camino muy interesante en el que me he sentido muy acompañada, escuchada y súper, súper respetada, ¿no? Y ya me callo porque quedan como 5 minutos. He dicho, esto no va a llevar tanto, pum. Entonces, bueno, preguntas, me puedo quedar un poquito más, ¿vale? Que ya he gestionado que tengo otra reunión, pero puedo entrar un poco más tarde, así que no os preocupéis. Para, bueno, pues escucharos y cualquier pregunta que tengáis, vuelvo a poner una foto en la que salgo mona al final, pues para compensar un poco la desgracia de todos los selfies que he subido antes. Y nada, chicas, pues cualquier pregunta es bienvenida.